Funcionarios federales e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para revisar la reforma educativa. Esta mañana, por segundo día consecutivo, se suspendió la sesión en la Cámara de Diputados para impedir la dictaminación del proyecto. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al diálogo. En tanto, la oposición acusó al gobierno de verse rebasado. Del pueblo del presidente. Con las reformas a los artículos 108 y 111 constitucionales permitirán someter a proceso al jefe del Ejecutivo, así como a los funcionarios y legisladores federales por los delitos electorales y de corrupción. El América es el equipo mexicano que más seleccionados aporta a la fecha FIFA, que ya está en desarrollo. En total, las Águilas se dieron 8 elementos a diferentes selecciones. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo con Elia Almanza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas a la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Les saludamos con mucho gusto este jueves 21 de marzo de 2019 y por supuesto, como todas las tardes, le invitamos a que se quede con nosotros en las siguientes 2 horas de información. Brenda Peña, buenas tardes, ¿cómo estás? Después de un día de descanso, esa garganta, ¿cómo sigue? Aquí está lo que queda de Nelly, con mucho gusto, una voz medio rara, pero gracias por acompañarnos. En las próximas 2 horas tenemos información importante. En los deportes, Oscar Mota, buena tarde. Hola, ¿qué tal, Elia? Brenda, amigos de La Ciudad y el Mundo, quédense con nosotros de aquí a las 5 de la tarde. Tenemos muchas historias para ustedes. Todo el equipo estamos listos para llevarle la información más destacada de la ciudad y el mundo, porque en estos momentos ocurren cosas importantes y este es el resumen. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se reúnen con los titulares de Educación y Gobernación, con Esteban Moctezuma, Olga Sánchez Cordero, respectivamente, para abordar el tema de la reforma educativa por instrucción presidencial. Al encuentro asistió también Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a reabrir un debate con el magisterio disidente, al tiempo de pronunciarse por frenar en el legislativo la discusión de la reforma. Dijo que con su promesa de abrogar la mal llamada reforma educativa, no hay razón para la manifestación. De modo que considero que no hay razón, aunque existe el derecho libre a la manifestación, pero no hay argumentos para sostener de que estamos incumpliendo con nuestra palabra y con nuestro compromiso. No sé qué motiva este movimiento. Luego de recibir la instrucción para dialogar con los maestros de la CENTE, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, detalló los puntos de la iniciativa para la abrogación de la reforma educativa y señaló que lo mejor está por venir. En primer lugar, queda abrogado el texto constitucional previo y también a raíz de la aprobación de la iniciativa se abrogarán la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la ley del servicio profesional docente también queda abrogado. En muy apretado resumen, señor presidente, esto es lo que contiene la iniciativa que en las comisiones de la Cámara de Diputados está por discutirse para abrogar la reforma educativa y hacer una nueva educación pública, porque lo mejor de la educación pública está por venir. En este contexto, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, suspendió la sesión prevista para hoy con la intención, dijo, de fortalecer el diálogo con la CENTE. A través de su cuenta de Twitter, Muñoz Ledo señaló que la próxima cita es para el martes 26 de marzo a las 11 horas. En tanto, por segundo día consecutivo, maestros de la sección 22 de la CENTE en Oaxaca mantienen el bloqueo a los accesos en el recinto de San Lázaro. Los profesores disidentes esperan instrucciones de su dirigencia para movilizarse a diferentes puntos de la ciudad o permanecer en ese lugar.
Y en Oaxaca, maestros pertenecientes a la sección 22 de la CENTE se alistan también para recibir al presidente López Obrador, quien encabezará en San Pablo Guelatao el acto conmemorativo por el 213 aniversario del natalicio de Benito Juárez. Tras las críticas recibidas por su reunión con Jared Kushner, el asesor y yerno del presidente Donald Trump, en la casa del vicepresidente ejecutivo de Televisa, Bernardo Gómez, el primer mandatario pues lo consideró normal. Y lo hicimos así porque lo consideramos normal, ¿sí? Hacerlo en ese plan de amistad. Cenamos ahí, no fue una reunión rígida, acartonada, fue una conversación circular, como son a veces estas reuniones muy importantes. Por otra parte, el jefe del Ejecutivo insistió en su recomendación de que las calificadoras incluyan en sus perspectivas de crecimiento la variable de corrupción. Pero sí, es muy extraño, sería bueno, sano, no es reproche, que explicaran. O sea, ¿por qué cuando no se invirtió en Pemex nada? Cuando se paró Pemex en los últimos 3 años de la pasada administración y creció tanto la deuda, calificaron como muy bien el desempeño de la empresa. En el marco de la 82 Convención Bancaria que se lleva a cabo en Acapulco, en Guerrero, Emilio Romano, vicepresidente de la Asociación de Bancos de México, aseguró que la economía del país puede crecer a un ritmo de 4%, como lo ha planteado el presidente López Obrador, si hay combate a la corrupción. Esta mañana se registró el incendio de 2 pipas de gas en la alcaldía Milpa Alta. En la alcaldía Milpa Alta hubo este incidente con saldo de 6 heridos. Algunos de ellos fueron llevados al Hospital Regional de la Demarcación y otros vía helicóptero a la Avenida México-Tacuba y de ahí en ambulancia al Rubén Leñero. Tras varios minutos de labores, elementos del heroico Cuerpo de Bomberos lograron controlar el siniestro. En el Congreso de la Ciudad de México se llevó a cabo el foro El legado de Juárez en la Constitución de 1857 y las leyes de reforma. Suscribimos históricamente a la segunda transformación de este país, un país violentado que nace hacia 1821, es necesario que forje sus instituciones y necesitaba un personaje de la talla de Benito Juárez para hacerlo a partir de esta Constitución, de las leyes de reforma, pero de eso nos hablarán nuestros ponentes. Agradezco su presencia y espero que este foro sirva para alimentar esta cuarta transformación que inicia con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En información internacional, la Policía Federal brasileña detuvo este jueves al expresidente Michel Temer, quien está siendo investigado por sus nexos con la trama de corrupción Lavallato. Las autoridades también detuvieron a Wellington Moreira Franco, exministro de Minas y Energía. Además, la policía cuenta con otras 6 órdenes de detención. En Venezuela fue detenido el jefe de despacho de la presidencia de Juan Guaidó, Roberto Marrero. La policía política de este país allanó en la madrugada de hoy las residencias de 2 colaboradores del líder opositor, jefe de la Asamblea Nacional, quien exigió su pronta liberación. Y secuestraron injustamente a Roberto Marrero, que no solamente es el jefe de despacho, sino amigo. Y el régimen lo sabe. Ahora, o no nos conocen, o no nos han visto, no han visto nuestras actuaciones como partido político, como parlamento. En los deportes, adelante, Oscar Mota.
Gracias, Elia. Brenda, amigos de la ciudad y el mundo, el América aporta 8 seleccionados a la fecha FIFA que ya está en marcha. Las Águilas cedieron a 2 jugadores para la selección de México y Argentina, además de 1 a Ecuador, 1 a Chile, 1 a Colombia y 1 a Paraguay. Le siguen el Monterrey con 5 convocados y Cruz Azul con 4. En otra información, el legendario jardinero japonés Ichiro Suzuki se despidió del béisbol de las Grandes Ligas en el triunfo de los Marineros de Seattle 5-4 ante los Atléticos de Oakland, partido disputado en Japón. Suzuki finalizó su carrera con un promedio de .311 con 3.089 hits, 2 títulos de bateo, 10 guantes de oro, MVP y novato del año en el 2001 y 10 temporadas con más de 200 imparables. El Salón de la Fama lo espera. Finalmente, drama en el Masters 1000 de Miami. Tras 2 horas y media de juego intenso que incluyó 8 match points, el tenista español Nicolas Kuhn sufrió un colapso durante su encuentro de primera ronda ante el alemán Mischa Zverev. Kuhn, que apenas cumplió 19 años de edad, abandonó la pista entre lágrimas por los dolores que le provocaron una serie de calambres. Compañeras, hasta aquí la información. Gracias a todas y a todos por acompañarnos esta tarde en una emisión más. Mira, tenemos las reacciones, todos los detalles en torno a estas manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sobre este dictamen que se planea discutir en la Cámara de Diputados. En ese sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al magisterio pues a que se sume a su política de paz y reconciliación, en tanto que el secretario de Educación pues dio detalles de la abrogación de la reforma educativa. Eso esta mañana en la conferencia de prensa. La información es de José Ramírez. Esta mañana, durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que desde que formó parte de la oposición, cuando fue jefe de gobierno y luego candidato a la presidencia, y después como presidente constitucional, siempre ha apoyado a los maestros. El jefe del Ejecutivo hizo un llamado a entablar un diálogo abierto a quienes conforman el magisterio del país, luego de que impidieron que se sesionaran las cámaras de diputados y de senadores. Porque ayer, en ejercicio de sus derechos, se manifestaron maestros y impidieron que se sesionara en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Me dirijo a todo el magisterio nacional, a todos los trabajadores de la educación, para que se deje de manifiesto con toda claridad que siempre hemos cumplido y vamos a seguir cumpliendo con nuestros compromisos. López Obrador ordenó a los secretarios de Gobernación Olga Sánchez Cordero y de Educación Pública Esteban Moctezuma que integren comisiones y abran el diálogo con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, contra quienes dijo no habrá represión. Decirles también a los que están tomando las instalaciones en el Congreso 2 cosas. Primero, que estamos abiertos al diálogo, que tiene instrucciones para dialogar con ellos la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación Pública. Desde ahora, que integren sus comisiones y a dialogar todo lo que se requiera. Y lo segundo, decirles también, darles la garantía de que no va a haber represión. Por otra parte, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, presentó en Palacio Nacional la iniciativa de abrogación de la reforma educativa promovida por el gobierno anterior. Moctezuma detalló algunos puntos para la abolición de esta reforma, entre los que destacan la anulación del texto constitucional previo y de las leyes del servicio profesional docente, también del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Dijo que habrá un nuevo derecho docente con un sistema de formación y actualización gratuita, además de que se creará el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. No habrá evaluaciones punitivas ni obligatorias, sino que habrá un nuevo derecho docente. Los maestros van a tener derecho a un sistema de formación y actualización
que subrayo que es gratuito porque actualmente los cursos que toman los maestros se cobran. Y no habrá ninguna liga entre evaluación y permanencia en el empleo. Explícitamente en la iniciativa queda textualmente esto. Además está el compromiso del señor presidente de la reinstalación de los maestros cesados a raíz de la reforma educativa y la eliminación de las sanciones contrarias a derechos laborales. En la Ciudad y el Mundo, José Ramírez Gurruzquieta. El presidente se muestra extraño a estas manifestaciones, pero ¿qué es lo que pide específicamente la gente? Vamos a una pausa y regresamos con ello.